Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de la insigne barra correspondiente a el mes de noviembre y que será, por supuesto, la última del año 2025. Les saluda, como siempre, el doctor Edgar Rodríguez, en mi calidad de presidente de esta insigne barra internacional de profesionistas y rector del insigne Colegio Superior de Certificación. Acostumbramos presentarnos, normalmente iniciamos de derecha a izquierda, cada una y cada uno de los presentes, muy brevemente. Y bueno, pues empezaríamos con el doctor Vidal, si eres tan amable. Te voy a pasar el micrófono para que quede ahí grabado, por favor. Acá con algo. Pues buenos días, mi nombre es Vidal Santillán Torres, estoy muy agradecido por la invitación, por estar acá con ustedes desayunando y compartiendo muchas experiencias. Muchas gracias. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Rosa Jiménez y bueno, un gusto estar con todos ustedes nuevamente compartiendo pues la mesa. Bueno, yo soy psicóloga clínica y vengo de Fundación Psicovida y Magia. Gracias. Bienvenida. Buenos días a todos, me llamo Carlos Franco, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en La Salle y pues un honor compartir mesa con ustedes. Buenos días a todos, soy Alejandro Franco, hermano de Carlos Franco, y es un honor estar aquí, muchas gracias. Ella es Gigi. ¿Qué tal? Buenos días, soy Rita Jaime, consultora en salud mental funcional. Gracias. Muy buenos días, soy su servidor Antonio Naranjo Lara. Para mí es un placer estar aquí en esta reunión y gracias por la invitación. Bueno, quisiera muy brevemente que nos digas, yo sé que eres muy modesto, pero muy brevemente, ¿de qué te encuentras encargado actualmente en el Ejército Mexicano, hermano, por favor? Bueno, actualmente soy mayor historiador, soy el jefe del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional y jefe de la sección de historia, y estamos impulsando algunos trabajos de investigación en el área de historia. La verdad es que es un placer, además de una afición, es un placer trabajar la historia militar para comprender la historia de nuestro país, para poder encauzar sus trabajos. La verdad es que ha sido muy, muy, muy fascinante la historia militar. Gracias. Bienvenido. Buenos días a todos, un placer encontrarme reunida con ustedes. Soy maestra en Ciencias Penales, Leticia Osorio González, a sus órdenes. Bienvenida, Leticia. Gracias. Soy el doctor Armando Gil Gaona y hoy vengo a presentarles este libro. Entonces, para no reiterar los antecedentes académicos, voy a esperar a que me presenten. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Villa Betancourt. Soy abogado de profesión, nieto del general Francisco Villa. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Jaime Alvarado Sánchez. Soy jubilado de la Policía de la Ciudad de México con 48 años de servicio y actualmente me desempeño como asesor en seguridad privada. Es un honor compartir la mesa en este evento con todas las grandes personalidades presentes. Gracias. Bienvenido. Buenos días, yo soy Ernesto Alejandro Alabarda Alavés, militar en situación de retiro,
con 39 años de servicio, maestro en administración pública, y es un gusto estar compartiendo el pan y la sal, y agradecido como siempre con nuestro rector, el doctor Edgar, por la plaza otorgada. Buenos días. Gracias, hermano. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Yo me llamo Fernando Antonio Cardona Mazadiego. Actualmente litigo, soy abogado, ex policía federal, 22 años de servicio, ex marino, y con el gusto de haberme integrado al claustro doctoral. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días a todos. Mi nombre es María del Pilar Segura Carranza. Soy profesora de educación primaria durante 40 años. Ahora estoy jubilada. Ahora miembro de la barra, de la insigne barra, que estamos aquí presentes. Y aparte también miembro del claustro doctoral de Insigne, del Colegio Insigne. Es un gusto cada vez estar con ustedes, con todos ustedes. Siempre es un gusto poder compartir no solamente los alimentos, sino poder compartir esos momentos tan preciosos en que uno aprende muchísimas cosas de cada uno de los presentes. Gracias. Actualmente escritora y poeta también. Poetisa. Bien, muy buenos días a todos. En principio, agradezco la invitación. Es mi primera sesión aquí con ustedes. Agradezco pues todas las diferencias y atenciones. Me incorporo en esta ocasión ya materialmente. Su servidor, soy Eleazar Pablo Moreno Moreno, de formación jurídica, soy abogado. Pues bueno, he estado en el sector público, he ido desde por los refrescos hasta los últimos cargos, pero bueno, ya habrá oportunidad de platicar de esos temas. Y bueno, estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Me dedico, también soy abogado, me dedico a lo que es sobre todo la materia administrativa, responsabilidades propiamente de los servidores públicos y fiscalización superior. Esos son los temas que hemos venido manejando. Y bueno, pues espero que no lo olviden ustedes. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Alvarado. A algunos ya los saludo con gusto, verlos otra vez. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Y bueno, pues con mucho gusto de verlos aquí, compartir el espacio. Y bueno, muchas gracias. Bueno, pues hoy me da mucho gusto que nos acompañen tres jóvenes, ¿no? Aquí en la mesa, interesados por conocer un poco más de muchas cosas, desde luego un poco más de la historia de nuestro querido país, de nuestro querido México. Y pues es importante conocer de la historia. Digo, cuando no se conocen las raíces de un país, pues desafortunadamente no se entiende hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, por qué nos debemos sentir orgullosas y orgullosos de estar donde estamos, ¿no? Eso evidentemente no nos genera ese sentido de pertenencia, ¿no? Ese significado de lo que es la nación propiamente dicha, ¿no? En fin, creo que es importantísimo que sobre todo ahora, en esta época, en estos tiempos, las y los jóvenes se involucren cada vez más en estos temas. Entonces yo lo celebro que así sea. Y bueno, pues sin mayor preámbulo le pediría a nuestro querido hermano Alejandro Alabarda que sea tan amable de leernos la misión y la visión que el día de hoy nos convoca aquí. Por favor. Con gusto, doctor. Misión: establecer una gran asociación de profesionistas de diversas disciplinas con presencia en la República Mexicana y representación de carácter internacional que fomente el crecimiento personal y profesional de sus integrantes a través de la interacción entre sus miembros e invitados y conforme a los ejercicios de capacitación continua y multidisciplinaria que permitan llevar a cabo distintas opciones de certificación, así como el análisis de fenómenos y problemáticas de índole social con la finalidad de realizar propuestas concretas
de atención y alternativas de solución, contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de la sociedad y comunidades que la integran. Visión: ser una gran institución representativa de los intereses de los profesionistas que la conforman y reconocida por la honorabilidad de sus miembros, la calidad de sus actividades académicas y la seriedad de sus trabajos y propuestas. Muchísimas gracias. A la orden. Pues eso es lo que nos convoca cada determinado tiempo a esta parte, a este brazo del Insigne Colegio Superior de Certificación, que es la Insigne Barra Internacional de Profesionistas. Un espacio libre, un espacio abierto, un espacio pluricultural, ¿no? En donde pues, podemos hablar de lo que sea, así libre, abiertamente, como somos en nuestro país. Procuramos siempre ser sumamente respetuosos, ¿no? Con todas nuestras autoridades, ¿no? Nunca seremos irrespetuosos, ni mucho menos. Siempre le guardemos un profundo respeto a todas nuestras autoridades, porque aquí dentro de esta barra, además, pues hay servidoras, servidores públicos en activo, o hay quienes hemos sido en algún momento servidoras y servidores públicos. Entonces, siempre habrá de nuestra parte un profundo respeto, ¿no? Y sí, como bien lo dice nuestra misión y nuestra visión, es muy importante la seriedad en nuestros trabajos y en nuestras propuestas, porque pues de aquí hemos sacado propuestas interesantes. Espero que sigamos haciendo muchas más, ¿no? Ya por ahí el doctor Armando, el día de hoy, justamente con la presentación de este libro, pues nos trae algunas de esas propuestas que quisiera que hiciéramos nuestras, si él nos lo permite, por supuesto, y desde luego. Y sin mayor preámbulo, quisiera darle la palabra a nuestro primer invitado, al doctor Armando Gil Gaona, no sin antes presentar parte de su trayectoria profesional. Por favor, Alejandro. Así será, con vuestra venia, doctor. Doctor Armando Gil Gaona, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Trayectoria académica. Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad de América del Norte. Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato. Otros estudios: especialidad en Derecho Privado, División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Curso de actualización intersemestral en Derecho Mercantil, Facultad de Estudios Superiores en la FES Aragón por parte de la UNAM. Jornada de actualización de justicia para adolescentes en la Universidad de Tepantlato. Trayectoria profesional. Abogado postulante en las materias siguientes: civil, familiar, trabajo, administrativa, servidores públicos y en procedimientos disciplinarios. Especialista en negligencia médica y daños y perjuicios, materia condominal. Promoción legislativa. Colaborador y responsable en diversas comisiones de análisis y estudio en la elaboración de anteproyectos e iniciativas de reformas a diversos ordenamientos en materia de personas con discapacidad, que incluyen la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Trayectoria en servicio social. Expresidente del Centro de Terapia Educativa, AC. Exvicepresidente de la Confederación Mexicana de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual. Expresidente del Consejo Nacional. Ciudadano de personas con discapacidad. Asesor del Bufet Jurídico Gratuito de la Universidad Anáhuac Norte. Docencia. Profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, en la UNAM. Profesor titular de Derecho en las Obligaciones, Universidad Femenina de México. Profesor de las asignaturas Práctica Civil, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Penal en la Universidad Anáhuac Norte. Profesor de las asignaturas de Derecho Civil y Teoría del Proceso en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la UNAM. Publicaciones:
la omisión del tutor y discapacidad del Código Nacional Procesal en la revista Tepantlato, la discriminación a las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Astromelia Editores, acción de inconstitucionalidad o amparo, inaplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, crítica a la resolución de la misma, Loreta Ortiz, en la revista Lex Informa, la cancelación de las normas oficiales mexicanas de salud, inconstitucional, en la revista Lex Informa. Abogado postulante en diversas materias del derecho, especialista en negligencia médica, daños y perjuicios, procedimientos para la designación de tutor y curador para personas con discapacidad intelectual. Es cuanto. Bueno, pues la verdad es que es un privilegio, doctor, tenerlo acá con nosotros. No lo dice así su trayectoria, pero es una persona que se ha preocupado durante pues, buena parte de su vida profesional, quizá la mayor parte de su vida profesional, justo a escudriñar en el ámbito jurídico y pues exaltar aquellas circunstancias que desde el derecho no siempre y no necesariamente son las correctas ni las adecuadas. Cuando se trata de estos términos, estas figuras jurídicas que tienen que ver con la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, la discapacidad motriz, y que se traducen en muchas de las ocasiones en una incapacidad de índole jurídico para poder ejercitar los derechos por cuenta propia. Entonces, doctor, es usted bienvenido. Por favor, platíquenos de este libro. ¿Por qué es importante este libro? Porque es importante que lo conozcamos no nada más la comunidad jurídica, ¿no? Sino en general, creo que todas las personas. Trata a un ser como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Johan, quiero agradecer al insigne Colegio Superior de Certificación y a su presidente, el doctor Edgar Rodríguez, por esta invitación. Y desde luego me siento honrado de estar departiendo con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algunas reflexiones que he realizado con base en la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el día 7 de junio de 2023. Vale la pena hacer una breve introducción sobre qué trata este libro para aquellos que nos dedicamos al litigio en materia civil y en materia familiar. De manera particular, con respecto a la designación de tutores y curadores para personas mayores de edad con discapacidad intelectual, que es parte del ejercicio profesional que he realizado en 42 años como abogado postulante. Y desde luego al presidir distintas organizaciones de personas con discapacidad intelectual. Actualmente, porque todavía no entra en vigor el Código Nacional, es factible que podamos solicitar ante un juez de lo familiar la designación como tutores y curadores de personas con discapacidad intelectual mayores de edad. Basta y sobra que hagamos acopio de los estudios médicos, de los antecedentes de la persona, para que el juez de lo familiar le dé entrada precisamente al procedimiento.
Son dos las audiencias en las que distintos médicos en psicología de instituciones públicas van a dar cuenta si efectivamente la persona a la que se pretende tutelar tiene discapacidad intelectual que le impidan tomar sus propias decisiones. Bien, después de esta breve introducción, voy a manejar algunos aspectos, mejor dicho, algunas palabras claves, como suele hacerse en artículos o en publicaciones formales. Discapacidad, igualdad de oportunidades, discriminación, capacidad jurídica en igualdad de condiciones, autonomía e independencia individual, libertad de tomar sus propias decisiones y apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. En 1982, a iniciativa de varias organizaciones de y para personas con discapacidad de carácter nacional e internacional, consiguieron que la Organización de Naciones Unidas elaborara el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad. Dicho movimiento propició el análisis, el estudio del concepto discapacidad, cuyo origen originalmente, valga la redundancia, es decir, surge en la Organización Mundial de la Salud, con una carga evidentemente médica. Pero entonces había que desterrar ese concepto de enfermedad. Y se invitó a sociólogos, a psiquiatras, a psicólogos, es decir, a un grupo multidisciplinario que estudiaran la manera de quitarle esa carga médica a la palabra discapacidad. Ahorita nos vamos a referir a las definiciones que surgen en ese Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad. ¿Quiénes conforman el grupo de personas con discapacidad? Aquellas que tienen una discapacidad física, aquellas que tienen una discapacidad sensorial. Actualmente se discute si el trastorno de espectro autista lo es. Y si no, que puede propiciar una discapacidad. Y por supuesto, la discapacidad intelectual. ¿Qué diferencian estas especies de discapacidad? Bueno, la discapacidad física se refiere a la de movilidad parcial o total. Y el ejemplo más evidente es el de la parálisis cerebral, en donde las personas tienen intocada, no está afectada su inteligencia, su capacidad intelectual, pero sí de movilidad. En consecuencia, entran dentro de esa clasificación, discapacidad física. ¿Quiénes son las personas con discapacidad sensorial? La palabra lo indica. Aquellas que carecen de algún sentido. El habla, la visión, el oído y a veces, de manera lastimosa, varias discapacidades al mismo tiempo. Y por supuesto, la discapacidad intelectual. En todos esos años se han elaborado distintas clasificaciones y definiciones para explicar la discapacidad intelectual.
Y en términos generales hay 3 rangos de deficiencia mental: la superficial, la limítrofe, la moderada y la profunda. Y esto está íntimamente ligado con lo que acabo de mencionar para la designación de tutores y curadores. Es decir, ¿cuáles son aquellas personas que requieren fundamentalmente de la protección, pero sobre todo en la defensa de las personas con esa circunstancia, con esa condición? Actualmente el artículo 654 del Código Civil para la Ciudad de México se refiere a que el juez, para decretar la tutela a la cual va a estar sujeto una persona, deberá establecer el grado de discapacidad intelectual. Y en esa medida, ¿cuál va a ser la asistencia? ¿Cuál va a ser la ayuda, el apoyo que deberá recibir de parte de quien esté a cargo de esa persona? Decía yo que la fuente de las definiciones de discapacidad surgieron en la Organización Mundial de la Salud, pero se reconfiguraron en el Programa de Acción Mundial de 1982, que es una deficiencia: toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad: toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Y aquí es importante hacer una acotación. Yo todos los días escucho en las noticias, en varios medios de comunicación, que hablan de discapacidad e ignoran la esencia, el concepto de discapacidad. Inclusive se le confunde con la deficiencia. La persona que no oye va a tener una desventaja, una restricción. Es decir, la discapacidad tiene como precedente una deficiencia y a veces se le confunde. Lo mismo con una persona con silla de ruedas. Tiene una deficiencia. Sí, pero va a tener una serie de restricciones de movilidad. Esa es la discapacidad. Es decir, son conceptos que en un momento dado pueden fusionarse, pero que significan cosas distintas. Tan es así que el mismo programa también rescató el concepto de minusvalía, porque todavía se decía en algunos años el minusválido. O sea, vale menos. No, por supuesto que no. Vale igual que los demás. Entonces había que transformar esa idea de minusvalía. Y dice el Programa de Acción Mundial: es una situación desventajosa para un determinado individuo con una deficiencia o con una discapacidad. ¿Se dan cuenta cómo va evolucionando de un concepto al otro? ¿Y qué fue lo que se consiguió, por lo menos en el papel, con estos nuevos conceptos? Se pretendió dejar de adjetivar, de sustantivar a las personas. Porque la discapacidad no es una enfermedad como la homosexualidad. Es una condición, es una circunstancia. Por consecuencia,
cuando nos vamos a referir a las personas con discapacidad, debe rescatarse la dignidad de la persona. Por eso es incorrecto decir el discapacitado, el minusválido, el enfermito, el pobrecito. No, las personas con discapacidad no requieren de esa adjetivación y sustantivación, sino tiene que prevalecer la dignidad de las personas. Por eso ahora escucharán ustedes que se habla de personas juzgadoras, personas servidoras públicas, porque se está rescatando precisamente este concepto. Pero claro, a veces la gente ni sabe por qué lo hacen. Por eso también es incorrecto hablar de personas con capacidades diferentes, porque representa regresar a la sustantivación. No son personas con capacidades diferentes, ni con capacidades especiales, o personas en situación de discapacidad, no. Personas con discapacidad. Que eso es a lo que me he dedicado en estos 32 años. Porque un día me di a la tarea de revisar el artículo 450, fracción 2, que está en el capítulo de tutela, cuando debía de estar en el capítulo de la capacidad jurídica para los abogados que manejan materia civil. Ese es uno de los efectos de nuestro código. Por un lado habla de la capacidad para contratar en el capítulo de contratos y habla de la restricción para poderse desempeñar en otro capítulo que nadie que ver, que es la tutela. ¿Y qué decía el Código Civil del Distrito Federal entonces al respecto? Tienen incapacidad legal y natural los menores de edad. Fracción segunda. Las personas privadas de inteligencia. Los idiotas, los imbéciles, los locos, aunque tengan intervalos lúcidos. Los adictos a estupefacientes, al alcoholismo. Los sordomudos que no puedan leer ni escribir. Y bueno, todo ese rosario. Por supuesto que era indignante, peyorativo, ofensivo. Y había que dar una vuelta a la tuerca. Por esa razón, desde 1992 me di a la tarea de promover la reforma al Código Civil para intentar introducir el concepto de discapacidad. Todavía ahora es discapacidad, no saben ni abogados ni legisladores, y les da miedo meterle la mano a la legislación. No conseguí que se reformara el código con el concepto de discapacidad. Fue hasta el año 2000 en que uno de mis profesores de la Facultad de Derecho, el doctor Juliano Fuentevilla, después de haberlo catequizado, después de haberle dado lecciones de discapacidad, maestro de Derecho Familiar, autor de varios libros de Derecho de Familia, no estaba enterado de todo esto, y entonces cuando ya cobró conciencia, él consiguió introducir el concepto de discapacidad en el Código Civil de la Ciudad de México. A partir de entonces, iniciamos una cruzada nacional que ha tardado 32 años y todavía no terminó, porque el Código Civil de Tlaxcala es el único que todavía tiene esos conceptos ofensivos, peyorativos, idiota, imbécil, etc. Regresando un poco al Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, se elaboró un capítulo de lo que denominó equiparación de oportunidades.
Y en este abanico de situaciones está que haya igualdad de oportunidades en el medio ambiente, ingreso económico, seguridad social, educación, formación, empleo, recreo, cultura, religión y deporte. Es decir, todas las actividades del ser humano se consideran como oportunidades, la equiparación de oportunidades. Fue así como en ese mismo programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en la fecha del programa? Porque vamos a ver que el Código Nacional que se pretende aplicar en México es violatorio del artículo 1 constitucional de derechos humanos. Y al mismo tiempo es inconvencional porque viola la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Pero el programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad quedó asentado que ya las personas con discapacidad intelectual, seguramente aquellos que tenían una discapacidad intelectual limítrofe, comenzaban a reclamar de que pudieran dejar de tener un representante absoluto que tomara las decisiones por ellos. Es decir, ya no queremos un tutor, podemos nosotros tomar nuestras propias determinaciones. Sí, eso es correcto, eso es válido, pero no pueden aplicarse esas ideas a las demás deficiencias mentales, ni a la moderada ni a la profunda, que siempre van a requerir de un representante y un protector. He conseguido que se modifique el Código Civil, la Ley General de Educación, para insertar el concepto de discapacidad, Ley de Asentamientos Humanos, Ley General Aduanera para conseguir aparatos de toda naturaleza, sin tantos gravámenes impositivos, Ley de Fomento al Deporte, Ley del Seguro Social, Ley General de Atención a Personas con Discapacidad. Y para mí, de los logros más importantes a la fecha, está haber conseguido la reforma en algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Y fue harto complejo conciliar el concepto de discapacidad con el concepto de incapacidad por enfermedades o riesgos de trabajo. Como que ahí había un punto fino que conciliar, lo conseguimos. Esa iniciativa se presentó en 1994, cuando trabajaba yo aquí como asesor jurídico, la Comisión de Asistencia Social del Senado de la República. La iniciativa consta más o menos de 25 o 30 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Pero apenas en el gobierno del presidente Peña Nieto conseguimos que fueran 5. Fíjense, 5. ¿Qué significa? Que todavía tenemos talacha por hacer. ¿Y qué beneficio tiene la Ley Federal del Trabajo? Muy simple. En la época del Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, existían los talleres protegidos, que no eran otra cosa que eran burbujas creadas por padres de familia para que no vieran mal a nuestros hijos, para que no los juzgaran. Entonces se crearon esos talleres protegidos. Con esta nueva mentalidad, los muchachos, los jóvenes, no merecen ser ni artesanos, ni estar enclavados en áreas exclusivamente de oficios. Pueden incorporarse al trabajo regular, porque el trabajo dignifica. Y obtener un salario también digno, con todas las prestaciones de ley. Que dejen de ser lumpen,
que dejen de ser el pobrecito que les damos la limosna en la calle. No, nuestros muchachos no merecen eso. Merecen un lugar digno. Hay una universidad en Puebla, no recuerdo cuál es, que en su cafetería tiene puros jóvenes con síndrome de Down. Y eso, por supuesto, da gusto. Eso, por supuesto, y hablaba la doctora hace un rato, el concepto de inclusión, que es sobre lo que hemos estado trabajando con las reformas a las leyes que les he comentado. ¿Cómo andamos de tiempo, doctor? Sí. Bueno, pues aquí el que les habla tuvo el privilegio de participar en los trabajos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en 2004, a iniciativa del presidente Vicente Fox. Y entonces esas reuniones las teníamos en la casa Benito Juárez de Los Pinos. Y ahí pude comprobar que la que mandaba era Martita Sagún. Esperamos que el presidente decidiera las reuniones. Y era ella, no muchachos, vamos a echarle ganas. Dígale echando ganas. La que mandaba. Pero lo importante de esto es que a iniciativa del Estado mexicano se consiguió la aprobación de dicha convención en 2006. Y no fue sino hasta 2007 en que México la suscribió. Tuvieron que pasar 11 años para que se reformara la Constitución Federal en el artículo 1. Los abogados saben que dejó de ser una constitución garantista, ya no se habla de garantías individuales. Se pasó de garantías individuales a los derechos humanos con base en esa reforma de 2011. ¿Qué pasó en ese intervalo? 2007 al 2011. Pues no obstante que la Convención establece que los Estados miembros asumen la obligación de insertar en su legislación y políticas públicas los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Corte tuvo que hacerle la chamba al Congreso y elaboró varias tesis refiriéndose exactamente a las personas con discapacidad, pero también aquí la Corte se centró su atención en las personas con discapacidad intelectual. Dejó fuera a las personas con discapacidad sensorial. Porque uno de los hierros de la Convención, debo decirlo, es que estableció una serie de lineamientos horizontales que no aplican para todas las discapacidades, que tienen que ver con el ejercicio de su capacidad jurídica. Porque las personas en sillas de ruedas, con muletas, con prótesis, no requieren de que alguien les ayude, que alguien les auxilie para el ejercicio de su capacidad jurídica, sino únicamente a las personas con discapacidad sensorial y las personas con discapacidad intelectual. Y en esas tesis, que las cito en el libro, bueno, todo lo que he dicho está en el libro, dicho sea de paso, dijo la Corte, entre otras cosas, a ver, el estado de interdicción, como se le llama, al estar sujeto a la tutela, no es compatible con la Convención, porque la Convención ya habla de la autonomía de las personas y de la toma de sus propias decisiones. Concepto que choca con la tutela, donde hay una representación absoluta. Y dijo la Corte,
algo muy importante que estableció la convención, el concepto de apoyo. Personas para ejercer su capacidad jurídica van a requerir de un apoyo. Y dijo la Corte en varias tesis, ¿saben, señores? ¿Qué vamos a entender por apoyo? Vamos a entenderlo como asistencia. Y esa asistencia, como lo dije hace un rato, va a depender de la capacidad o de la discapacidad intelectual del individuo. Es decir, la Corte introdujo un concepto fabuloso, que es el de la gradualidad. Es decir, no solamente hay blanco y negro, hay distintos grados de discapacidad, hay distintos grados de intelectualidad. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Dijo la Corte, con la concurrencia de los especialistas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, y por supuesto, de la familia. Y por supuesto, de la familia. Porque es quien conoce la situación desde que el hijo nació con esa discapacidad. ¿Pero qué creen ustedes? Que todo el tiempo nos hemos referido a la discapacidad congénita. Y de acuerdo con las cifras del INEGI, el 1.8 de la población tienen esa condición. Pero no están contabilizadas las personas con discapacidad intelectual por Alzheimer y todas sus demencias. No están contabilizados. Lo que implica que hay más personas con esa condición. Y lo que todo el tiempo hemos sostenido es que el círculo familiar, por lo menos 5 personas, irradia la condición de la persona con discapacidad en todos los órdenes, psicológica, afectivamente, laboralmente, etc., etc., porque ¿quién va a cuidar a la persona con discapacidad? Cuando son niños, la mamá, el papá, pero cuando son adultos, los padres ya no están en condiciones de hacerse cargo del hijo mayor con discapacidad intelectual. Tuve un caso en el despacho en donde un joven de 40 años está esperando el autobús en la parada y lo embistió un automovilista y lo dejó prácticamente vegetal. Uno esperaría que la señora se hubiera solidarizado con la situación de su marido. No. Tuvo el descaro de demandarle pensión alimenticia y de vaciarle la cuenta bancaria. Y entonces cuando tenga que consultar al papá de este muchacho, señor ya de 70 años, era lo que me decía: abogado, por favor, despácheme pronto. Tengo pendiente por mi muchacho. Tengo que llegar a cuidarlo. Tengo que cambiarle su pañal, tengo que hacer una serie de cosas. Le suplico que por favor, ¿qué más me va a decir? No, ya váyase. Casos como esos se están dando todos los días. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa población? Pues es necesario que la familia, de manera subsidiaria, se haga cargo de ella. La misma convención, a diferencia de nuestro primer artículo constitucional, va más allá para definir la discriminación por discapacidad. Mientras que el artículo primero constitucional se limita a decir que está prohibida la discriminación. Está prohibida la discriminación, entre otras circunstancias, por discapacidad.
¿Y eso cómo se come? La Convención suplió ese vacío de nuestra Constitución y dice: cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o efecto de obstaculizar o dejar sin efecto reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales. Y como obligación del Estado mexicano, modificar o derogar en materia legislativa reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyen una discriminación contra las personas con discapacidad. Y otro aspecto que es el que con el que voy a cerrar la charla: proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ya el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad hablaba de apoyos, pero de apoyos comunitarios. Es decir, proveer a las personas con restricciones de movilidad, de sillas de ruedas, de muletas, prótesis, etcétera. Para los ciegos, de sistemas computacionales, etcétera. Pero del salto del Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad a la Convención, como ya lo expliqué, se modificó la noción de apoyo. Ya no se trataba de ese apoyo comunitario. Se trató o se trata de asistir para el ejercicio de la capacidad jurídica a la persona con discapacidad intelectual. Con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, yo asumí que por fin íbamos a tener una legislación acorde a la Convención. Pero decepción. Cuando reviso el Código Nacional, en la sección relativa a los procedimientos no contenciosos de jurisdicción voluntaria, tercera sección, pues yo esperaba que dijera algo con relación a las personas con discapacidad. No. De la designación de los apoyos extraordinarios. ¿En qué parte está la palabra discapacidad? No existe. Viola la Convención. Porque los está excluyendo a las personas con discapacidad al omitir la palabrita mágica. Ahorita está en curso un amparo que interpuse de carácter estratégico, precisamente bajo el argumento de que es una norma autoaplicativa. Es decir, por el solo hecho de que ya entra en vigor, está afectando no a una persona, a una población, 10, 20 personas mexicanas. Y estamos buscando, por eso me agrada la iniciativa del doctor Rodríguez de que subamos la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que se corrijan esos hierros. Y yo lo digo con todas sus letras en el libro, por ignorancia en discapacidad, por ignorancia en derecho y en técnica legislativa, porque no tienen a los expertos que les den luz de cómo redactar. Esa omisión se traduce en incertidumbre jurídica. ¿Cómo voy a llegar con un juez y decirle, oye, esta persona tiene discapacidad? ¿Dónde dice? Código Nacional no lo dice. ¿De qué me estás hablando?
Oye, aquí están los estudios de que tiene una discapacidad intelectual. El código dice que tú debes hacer esfuerzos suficientes y necesarios para indagar qué quiere esa persona. O sea, tengo que ser adivino. ¿De qué recursos me tengo que valer? ¿Y qué clase de esfuerzos debo de hacer? Y algo más aberrante. Dice el Código Nacional. Deberás indagar qué quiere. Oye, no me jodas. Si lo que quiero es precisamente que esta persona tenga una ayuda, una asistencia, ¿cómo quieres que yo investigue previamente para saber qué quiere? También otros hierros, otros errores del Código Nacional. Dice que ahora, en lugar de que sea juez de lo familiar quien conozca del procedimiento, puede ser civil o familiar, dependiendo del tema que se vaya a resolver. O sea, se crea una situación competencial innecesaria que se va a traducir en la violación al artículo 17 constitucional, que vela porque la justicia sea pronta y expedita. En consecuencia, se propone o reformar el Código Nacional o una ley sobre el ejercicio de la capacidad jurídica para personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad sensorial. Gracias por su atención. Muchas gracias. Doctor Armando, qué interesante tema. Yo quise que invitáramos al doctor Armando porque luego de la amable invitación que me hiciera a través de nuestro hermano Pablo Irat, quien fue su alumno, sí, ¿no? Como también fue su alumna, nuestra compañera aquí presente, después de la invitación que me hiciera a la presentación de su libro en la gran universidad de Pantlato, ubicada aquí en la colonia Roma y sobre la calle de Baja California. La verdad es que yo desconocía esto, doctor. Yo desconocía este tema que involucra desde luego al Código Nacional con respecto de las figuras del tutor y del curador y todo esto que tiene que ver con los apoyos extraordinarios. Me pareció de suma importancia que se hablara más de este tema, porque es fundamental. Yo creo que el hecho de que hoy muchas y muchos de las personas no tengamos una discapacidad de algún tipo, no significa que no la vamos a tener o que no la podemos llegar a tener. Entonces, en cualquier momento, bajo diferentes circunstancias, podemos llegar a tener esa condición. Entonces, creo que tenemos que ser sumamente conscientes de que tarde que temprano, incluso la misma edad nos llevaría eventualmente a tenerla. En el caso de que no sufriéramos incluso ningún accidente, la sola edad, el solo transcurso del tiempo, traería como consecuencia o tendría que traer como consecuencia que tuviéramos algún tipo de discapacidad. Entonces, hay que ser más conscientes de esto, hay que ser empáticos, ¿no? En ese sentido, y por supuesto, desde luego que esto tiene que ver todo con el tema también de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues sí quisiéramos acompañar esa propuesta a través de esta barra. Yo sugiero que lo hagamos, salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes acá, pero claro que nos gustaría acompañarla para que esto, pues,
se llevara a cabo verdaderamente. Yo sí creo, yo me inclino por la propuesta de la Ley General de Discapacidad. Creo que sería el ideal, pero bueno, hay mucho más que podemos seguir platicando y comentando aquí. Les dejo el uso de la voz a quien desea hacer uso de la voz para hacer algún comentario, alguna observación. Por favor, primero nuestra compañera. Bienvenida. Le vamos a pasar el micrófono, si nos lo permite. Muy buen día a todos. Soy Verónica Müller. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Agradezco infinitamente a mi general Villa, así le digo con cariño y con respeto. Doctor Armando, un día me puse yo solita a reflexionar cuando me empecé a usar lentes, si yo era discapacitada. Empecé a usar audífonos y dije, esto será una discapacidad, porque ya no es como antes, que no usaba estos accesorios para ayuda en el día con día. Zapatos ortopédicos, esas minuciosidades que, sí, usted ya dijo, en el documento en donde tenga que hacer todos estos comentarios, su experiencia de vida. Es inconcebible que no se acepte, tiene que estar uno limosneando a las personas que están como autoridad del gobierno en turno. Entonces, si uso todo esto, soy discapacitada o ya un bastón. Gracias. Y claro, en alguna medida. Es decir, no en términos absolutos, pero sí en alguna medida. Porque usted misma lo está comprobando. Va disminuyendo las facultades. Entonces va a llegar un momento en el que son irreversibles y justamente la discapacidad tiene esa característica. Adelante con nuestro compañero. Le pasamos el micrófono. Gracias. Nuevamente, pues hoy, abreviado mi nombre, ¿verdad? Antonio Cardona. Bueno, pues voy a opinar de la discapacidad siendo discapacitado. Yo no veo con un ojo, tengo glaucoma, ojo izquierdo, no veo. Ya ese problema lo tengo de hace ya varios años. En algún momento giró mi vida cuando tuve ese problema y yo me veía, valga la expresión, me veía no poderme desarrollar profesionalmente. Bueno, nuestro límite somos nosotros mismos. Aún así estudié una carrera de informática, una licenciatura en Derecho, una maestría y un doctorado. ¿Cuántas personas tienen discapacidad? ¿Cuántas personas? Bueno, según por ahí llegué a leer, aún siendo discapacitado, ignoro muchas cosas. Ajá, es enriquecedor y es un gusto tener una cátedra como ahorita con el doctor Gaona. Pero en esa estadística, sin embargo, en esa estadística que leí hace tiempo, dice que es una gran cantidad de personas que están que tienen discapacidad. Porque siempre va a haber, ¿cuáles son los rangos? ¿Quién ve más? ¿Quién ve menos? ¿Quién oye más? ¿Quién oye menos? ¿De dónde está el parámetro? Obviamente está, no sé, instituciones de salud a nivel internacional, nacionales y todo. Pero realmente, mundo fáctico, en este mundo real, pues no lo hay. O sea, sí, el derecho siempre va 2, 3 pasos atrás de la realidad. Ajá, entonces, pues debemos de reflexionar de ese grupo al que incluso podemos pertenecer, como ahorita alguien comentó, pues los que usan lentes, el que preguntó, es que no te escuché, o tal vez esa discapacidad porque tal vez alguien está más alto
o alguien es más bajito, y las cosas ergonómicas, como mencionó esa palabra que yo en algún momento analicé qué significaba, es que las cosas estén hechas al alcance de una persona promedio. Pero ¿cuál es la persona promedio, no? Entonces, las discapacidades son muchas. Yo también me adhiero a esa ley general de discapacidad. Si hay que juntar firmas, si hay que platicar con alguien, si hay que hacerlo tal vez de boca en boca con los que vamos conociendo, con la gente que está junto a nosotros, para que se vaya difundiendo eso, porque a veces da vergüenza decir, a mí ya no me da pena, ya la edad que tengo 59 años, ya no me da pena decir, tengo una discapacidad, con permiso, déjame leer bien, me acerco más o saco mi lupa. Yo saco mi lupa, ¿no? Traigo una, aquí en mi portafolio que traigo aquí escondida, traigo una lupita. Entonces, no me da pena, pero sí hay gente que todavía se limita. O sea, estamos llenos de prejuicios. Los tiene tanto la persona que tiene esa discapacidad como el ajeno, que entre comillas es normal. Y dando un ejemplo ya para concluir, alguien cuando inicié mi trámite para pensionarme, que era mi jefa, me dijo, vete con dignidad, mejor date de baja. Y yo dije, no, yo tengo un derecho y lo voy a ejercer. Entonces, las leyes, sí hace falta esa ley general, porque este es un sistema jurídico, no nada más es la parte laboral, la parte civil, la parte penal, la parte de derecho administrativo. Un servidor público con una discapacidad, ahí suena como que hay algo, ¿no? Entonces, me adhiero, muchas gracias por la palabra. No, por el contrario. Justo en esta medida es una de las misiones de esta barra, acompañar este tipo de ideas y de propuestas. Entonces me parece muy valioso, muy valioso que sea el de hoy el doctor Armando, porque nos da esa posibilidad, nos da esa luz, ¿no? Porque es un experto, ¿no? en el tema. Y, insisto, creo que es sumamente oportuno hoy hablar de estos temas, ¿no? No quisiera seguir adelante sin antes dar la bienvenida también a Sol Vizcaya, a la doctora Sol Vizcaya, que se incorporó ya iniciada la sesión. Por allá a nuestro querido hermano Salvador Santos, es director de capacitación o profesionalización del Servicio de Protección Federal. Bienvenido, hermano. Y además integrante también de esa gran institución, el Ejército Mexicano, por supuesto. No sé, nuestra amiga Sonia, bienvenida, gracias. Se desea presentar también para que la conozcan todos, porque muchos no la conocen. Entonces, le van a pasar el micrófono, por favor. Sí, claro, y también nuestra compañera que llegó también al final, le vamos a pedir que por favor se presente. Bueno, me presento con todos ustedes. Soy abogada Miriam García para servirles, titular de la firma M. García y Asociados, y tenemos un podcast que es Cultura de Legalidad y algo más. Su objetivo es precisamente eso, dar al alcance de la población el contexto de lo mínimo que todos deberíamos saber. Y uno de estos temas de la discapacidad es un tema tan álgido que, bien lo mencionó el doctor, no se conoce realmente nada. Desde el concepto, ¿qué es realmente discapacidad? Porque hay diversos tipos de discapacidad y muchos, al menos tenemos una mínima parte de discapacidad. Ya no hablamos mentalmente, sino en tema auditivo, visual, todos de alguna manera y no propiamente ya de la edad. Ya contamos con alguna discapacidad. Entonces sí es importante, así como hay una ley específica para niñas, niños y adolescentes, justo debe requerirse de manera urgente en ese tema. Es cuanto. Bienvenida. A la licenciada Miriam la refirió nuestra querida amiga, que también muchos de ustedes ya conocen, que es la maestra Udelia,
Mesa Gudelia, esta compañera que se dedica pues a la comercialización de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, nos la saluda, por favor. Hoy no pudo venir, no pudo estar aquí con nosotros, pero está usted. O sea que nos da mucho gusto. Por favor, si es usted tan gentil. Bueno, yo soy Luisa Verónica Mioles Ramírez, así me llaman. Tengo 41 años de servicio independiente, ¿pero de qué? De difundir museos. Soy el eslabón entre los museos y las personas. ¿Por qué surgió esta pasión? Por amor a mis hijas. Eran chiquitas, iban bien en la escuela, en el deporte, pero dije, un pensamiento mágico. Si tuviera dinero, me iría a Europa. Las agencias de viajes siempre te incluyen visita a museos. Hice una introspección. ¿Y por qué carambas no empiezo con los de mi ciudad? Ya conozco durante estos 41 años más de 800 museos. Mi tesis de maestría, reorganización administrativa y propuesta de la documentación completa, ordenada y registrada de los 16 antedelegaciones del Distrito Federal en el 2008. Entonces siempre he estado alrededor de todo lo que sea cultura, en donde yo misma soy la que me enriquezco, y esto que yo como de todos los museos, pues me encanta compartirlo. Me mandé a hacer unos títeres, no para hacer un show, para acercarme a las personas, a los niños. Y esto lo hago de manera gratuita. Nadie me ha pagado ni 5 centavos. Es una aportación de una mexicana que ama a México, como todos los que estamos aquí presentes, dando lo mejor de cada uno de nosotros. Y he hecho encuentros de museos comunitarios, actividades culturales. También soy guía de turistas, soy cronista. Y me gusta ver la cara de sorpresa cuando les digo, ¿sabían ustedes que existe un museo de las 1000 muñecas? No les voy a poner tache. Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. Es la historia de la humanidad mediante muñecos. Miren, esta trencita que traigo es para honrar a los abuelos mexicas. Les digo abuelos porque es algo más familiar que decir los mexicas. Pues sí, los mexicas. No, de ahí venimos, de esta cepa guerrera, con sus claros oscuros, como cualquier cultura. Entonces, esto me da mucha alegría, mucha satisfacción, el poder servir a mi país desde esa trinchera. No he querido adicionarme a ninguna institución oficial porque unos van a estar de acuerdo conmigo o no, y no quiero que me califiquen o me descalifiquen. Simplemente aporto cultura de esta manera, y ahorita estoy trabajando en el libro de los museos, en donde ya tengo registrados, según mi mente y las visitas, 380 museos en la CDMX. Entonces, confío que sea un libro que aporte algún conocimiento o de inquietud de saber qué más hay. Por ejemplo, el Museo en Cuatro Caminos es el Museo Sala del Deporte del señor Carlos Slim. Los invito a que lo visiten, y muchos otros más, como los museos que están con baño de temazcal. Esto es un prodigio. Y desgraciadamente, lo digo con respeto, dando la cara, no todas las personas que están ubicadas en la parte cultural de todos los sexenios hasta los mexicas, realmente dicen que sí lo hacen, pero no, porque yo doy fe de ir visitando de uno por uno, como un censo, ¿no? Pero no se trata de venirse a quejar o no quejar, decir quién soy, qué hago, y estoy a sus órdenes. Si tienen alguna inquietud sobre algún museo, lo platicamos, y si no, pues estoy lista para seguir recibiendo información del que me diga, como el grandioso museo de mi general Villa, que aporta historia, que aporta vivencia sobre todo. Entonces, pues esa soy yo, la Dama Museos, que el apodo me lo puso Edgar Anaya, que en paz descanse, y mi proyecto de vida se llama Museando Ando. Lo pueden encontrar en YouTube como Museando Ando Oficial. En 3 palabras describo lo que yo hago. Muchas gracias. No, pues bienvenida sin querer. Hoy tenemos aquí a toda una autoridad en materia de museos del Ejército, el doctor Antero Naranjo.
pues aquí ya tendré oportunidad de platicar tras bambalinas, ¿no? Con el mayor, que es un experto, y por allá pues también está Pablo, mi hermano, ¿no? Que trae la representación del Museo de la Pluma, ¿no? Entonces, que actualmente se encuentra ubicado en el Estado de México, no en la Ciudad de México, pero bueno, también un museo, digamos, atípico, ¿no? Y bueno, pues cuando menos él y yo, pues somos coleccionistas de antigüedades también. Hoy hay una exposición que amablemente nos trae aquí, nos comparte don Francisco Villa, de una parte de lo que es eso, ¿no? Nuestra historia mexicana. Él ya nos platicará, ya nos dirá en unos minutos más. No soy ni famosa, ni rica, ni guapa, ni mucho menos. Y entonces, ¿cree que pueda alguien aquí en Radio Fórmula decirme que sí, adelante? Yo dije, pues me va a decir, como todos, ¿no? Pues, ¿qué te pasa? Me interesa. Se da la vuelta el señor y regresa con una tarjeta y me dice, mándeme. Le dije, hábleme de tú, ¿no? Sí, entonces hicimos una muy buena empatía. Le mandé mi semblanza. Me dice, misión cumplida. Vas a tener 1 hora en vivo en Radio Fórmula, en AM y FM. Se me cayeron los calzones, se me hicieron yo dije, gracias, yo soy creyente. Y dije, esto tenía que nacer cuando tenía que nacer. Cuando vino la pandemia, jefe Arturo, director de Radio Fórmula, se contagia y muere, y el nuevo director nos sacó del programa a muchos otros programas que había ya de doctores, muy importante, pero pues la vida es así, la vida es de ciclos, en donde yo di las gracias a Dios por haber estado en Radio Fórmula 4 años y medio, y también pues en este programa de YouTube los pueden encontrar algunos de los programas. Perdón y gracias. No, muchas gracias, al contrario. Al contrario. Y bueno, regresando al tema de la ley general y de esta propuesta que nos hace hoy el doctor Armando Gil, adelante, por favor, Rita, si eres tan amable. Prácticamente el cierre, pero al igual que el compañero, yo también soy una persona con discapacidad. Entonces, hay otro aspecto que también yo no sé si se debiera considerar, la violencia que el sistema estructural tiene. Por ejemplo, yo ni loca puedo cruzar los puentes peatonales. O sea, yo tengo problemas con la dimensión y con el espacio. Tuve un accidente a los 3 años y hoy me ven así y dicen, ay, qué bonita, pero soy pobre porque soy bella. No, pero finalmente hay secuelas y, por ejemplo, los espacios que no tienen una estructura, y bueno, puedo decir que soy altamente funcional, pero quienes no, sí pienso muchas veces si se está considerando el daño psicológico, emocional, porque de verdad yo entro en pánico si quisiera subir una escalera. Y así espacios abiertos y todo, las calles que no tienen bien la señalización, o sea, muchas cosas, los desniveles que hay,
a mí me ha costado caerme un montón de veces porque tengo problemas para verlo plano. Entonces, no sé si eso también está medio pensado ahí. Es cuanto. Gracias. Pues ya habrá oportunidad de que nos amplíe el doctor más toda esta información. Desde luego que nosotros aspiramos a que no sea ni la primera ni la última vez que usted nos acompañe. Lo invitamos a unirse, a pertenecer ya a esta Insigne Barra Internacional de Profesionistas. Muchas y muchos de las personas que vienen se quedan, otras no. Creo que eso pasa siempre, pero creo que la gran mayoría se queda, ¿no? La gran mayoría se queda justamente por la seriedad con la que acostumbramos llevar a cabo estos trabajos. Y bueno, sin mayor preámbulo, yo quisiera también que le diéramos la bienvenida a nuestro otro gran invitado especial del día de hoy. Él es, como ya lo señaló, pues nieto del general Pancho Villa, este héroe revolucionario de nuestro México, sumamente conocido por todas y todos, pero no creo que tan a detalle como él nos pueda en un momento dado señalar o mencionar. Sin mayor preámbulo, quisiera que le diéramos un fuerte aplauso y la palabra a nuestro invitado especial, a Francisco Villa Betancourt. Bueno, como ya lo dijeron sus seguidores, nieto del general Francisco Villa y de su última esposa, Austreberta Rentería. Cuando me refiero a su última esposa, es que Francisco Villa se casó 3 veces. Hay quien dice que se casó 40, 70, no. Solo se casó 3 veces, la primera con Juana Torres, la segunda con Luz Corral y la tercera con Austreberta Rentería, mi abuela. Pero sí tuvo 27 mujeres, 28 hijos, por lo menos de los que yo he contado. Alguna virtud debería tener el general, ¿verdad? Bueno, hablar de su servidor primero. Soy presidente de la Confederación de Veteranos de la Revolución y prácticamente tenemos oficinas en toda la República, cada estado, y 2 en Estados Unidos. Actualmente ya no tenemos veteranos, ya fallecieron todos, pero atendemos los problemas que tengan los descendientes de veteranos. Y ahora sí, hablar de Francisco Villa, Doroteo Arango Arámbula, que es como se le conoce jurídicamente. Cuando él nace un 5 de junio de 1878, lo registran en el registro civil como Doroteo Arango Arámbula. Pero en la fe de bautizo aparece como José Doroteo Arango Arámbula. El nombre real es Doroteo Arango Arámbula. Como comercial, ustedes conocen a otro familiar de Francisco Villa, una mujer. Ella no quiere que se sepa que es familiar de Villa, Araceli Arámbula. Y hablar del personaje es hablar de un personaje inmerso dentro de la revolución, que tiene sus orígenes dentro de las desigualdades sociales que ocurren en el porfirismo, ¿no? Porfirio Díaz ha sido un presidente, en lo personal, excelente, hizo cosas muy buenas para el país. Yo pienso que si él se hubiera dejado la presidencia antes del movimiento armado, se hubiera convertido en la figura más popular de toda la historia de México. Esa es mi opinión. Porfirio Díaz ha hecho cosas muy buenas, pero también ha hecho cosas que provocan descontentos sociales. Por mencionar 2, uno es la educación. La educación en épocas del porfirismo
Los niños en la primaria, niños, ven la primaria en 6 años y les enseñan lo mismo que les enseñan ahorita. A los niños. A las niñas no. Las niñas solo estudian 5 años la primaria y les enseñan aritmética, español, cocina, bordados, costuras, actividades propias de la mujer 1, actividades propias de la mujer 2, etc. No se piensa que el niño y la niña están en igualdad de circunstancias. La revolución viene a cambiar todo eso. Otro descontento social es el derecho de pernada. Es el derecho que tienen los dueños de las haciendas por sobre las mujeres. Si a un hacendado le gusta un niño, a una niña o una mujer, el hacendado la puede violar y nunca le van a hacer nada al hacendado. En la hacienda donde trabaja Doroteo, que es el mayor de 5 hermanos, está Doroteo, Antonio, Hipólito, Martina y Mariana. Su papá falleció en Durango, en las minas de San Lucas. Doroteo está trabajando y el hijo del hacendado quiere hacer uso de derecho de pernada con su hermana Mariana. El hacendado, de apellido López Negrete, primo de la actriz Dolores del Río, quiere hacer uso del derecho de pernada, queriendo violar a la hermana de Doroteo. Doroteo agarra una pistola, le dispara al hacendado, el hacendado queda herido y Doroteo se va a la sierra. En la sierra de Durango, ya que evitó que violaran a la hermana, él conoce una gavilla de bandidos y ahí se pone como miembro de una banda comandada por Ignacio Parra, aprende a robar, a matar y a asaltar. Con el tiempo Doroteo Arango ya no quiere estar en esa vida de bandidaje, deja la banda, se va a Chihuahua y ahí se cambia el nombre a Francisco Villa. ¿Por qué Francisco Villa? Esto ahorita tiene un parteaguas actual en este momento. Francisco Villa, su abuelo era Jesús Villa. Jesús Villa había tenido un hijo que era Agustín, el papá de Doroteo. Lo que hace Doroteo es agarrar el apellido que realmente le corresponde y de ahí nace Francisco Villa. ¿Por qué digo que es un parteaguas actual? El día 5 de diciembre en el Instituto Mora vamos a sacar a la luz en forma de un libro unos estudios que se hicieron. Hay un historiador en Chihuahua, doctor Raúl Osorio, que él siempre ha sostenido que Francisco Villa, Doroteo Arango, viene de una familia europea de Liechtenstein, la familia Ferman. Eso es irrisorio, por lo menos para mí, está fuera de contexto, pero en este año, a principios de este año, nos hicimos a la tarea de sacar el ADN de la familia. No hay un ADN de Francisco Villa como tal, entre comillas. Sí existen 2 partes donde podemos sacar el ADN y las 2 las tiene su servidor por parte del Museo Itinerante. Tengo un documento donde está la sangre del general y la sábana con que lo cubren. Volviendo a esto, se hace el estudio y de todos los Villa que nos sacamos, el ADN obviamente aparece un tronco común. Ese es el tronco común del general Francisco Villa. Se hizo también el estudio con la familia Ferman y apareció de que también el tronco común está con la familia Ferman. Y eso prácticamente se lo estoy dando como primicia, pero es una noticia que se va a dar a conocer el 5 de diciembre en el Instituto Mora a las 4 de la tarde. Hablar de Francisco Villa, déjenme decirles que es el brazo armado de la revolución. La revolución la podemos dividir en 4. La revolución democrática de Madero, la constitucionalista de Venustiano Carranza, la revolución agraria de Emiliano Zapata Salazar y la revolución social que enarbolaba Francisco Villa. Francisco Villa fue una persona
que nunca fue a la escuela, nunca tuvo la oportunidad de ir a una primaria, apenas sí sabía leer y escribir, sabía leer y escribir burdamente, sabía hacer cuentas y todo porque antes de ser campesino, de ser peón, se dedicaba a la venta de herramientas y apareos para ganado. Entonces tenía que apuntar quién le pagaba, quién le fiaba, pero apenas sabía leer y escribir. Lo que hace Francisco Villa en la revolución social que enarbola es que toda la gente tuviera acceso a una escuela. Eso fue lo primero que él quería, que se acabara el derecho de pernada y que se acabaran las tiendas de raya. Emiliano Zapata y Francisco Villa, al iniciar el movimiento revolucionario, lo primero que hacen es llegar a las haciendas y quemar los libros de las tiendas de raya. La revolución, como la incita Francisco Ignacio Madero, es el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Cuando inicia el movimiento armado, dos personas importantes no están en el momento del inicio revolucionario. Uno es Francisco I. Madero, que está en Estados Unidos, no pensaba que tuviera tanto poder de convocatoria. Y el segundo fue Emiliano Zapata,